¿Alguna vez escucharon el dicho de palo tal astilla? ¿Lo han escuchado? A ver, allá en el sur seguro que sí. ¿De tal palo tal astilla? Bueno, es un dicho, un refrán bastante común que lo hemos escuchado e inclusive muchos de nosotros seguro que lo hemos usado, ¿sí? Y en realidad aplica o refiere a las personas que imitan o que adquieren alguna cualidad, alguna característica, ¿sí? De los padres. O si no es de los padres, es con las personas con las que se han criado, con las que han crecido, del entorno que los rodea. En pocas palabras, podemos decir, ¿sí? Que como que si estuviera así establecido de que la astilla tiene que ser igual, claro, que del lugar que salió, del origen, ¿no es cierto? De dónde proviene. Hay una persona en la Biblia, así como ustedes, como yo, ¿sí? En el Antiguo Testamento precisamente, ¿sí? Que rompe con este dicho. Este refrán no le va a quedar a él, ¿sí? Esto de tal palo, tal astilla, no le va a quedar a él. Viene a ser en cierta manera como la excepción a la regla. Y antes de ir a este señor, a este personaje o a esta persona que es Ezequías, les tengo que contar cómo es el papá. Porque si no les cuento cómo es el papá, no van a saber cómo es Ezequías. Y Ezequías fue hijo del rey Acaz, ¿sí? Acaz es conocido en realidad como uno de los peores reyes de Judá. Pero de los peores reyes porque en realidad se ganó con creces esto que de decir así, esta cualidad, ¿no es cierto? No solo porque era una mala persona, sino porque también ejerció en cierta manera un mal mandato. Realmente no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Si lo tuviéramos que llevar a la actualidad, podemos decir que era un corrupto. Realmente era un negociador. Trató de aprender, sí, trató de aprender, pero aprendió mal. Porque era un imitador de otros reyes y trataba de imitar cosas que no estaban en cuanto a lo comprendido de lo que Dios quería. Realizaba prácticas que realmente en nada lo manifestaban al Señor, porque eran prácticas de hechicería, de brujería. Trajo esas brujerías y hechicerías tomadas de los otros reyes, de los otros pueblos que estaban cerca. Pasó a sus hijos por fuego, dice la palabra. Y esto, como decir algo leve, en ese entonces se armaban unas figuras de hierro y los niños eran metidos dentro y eran quemados. ¿Y sabe para qué hacían esto? Simplemente para obtener prosperidad. ¿A usted le parece? Yo me imaginaba esto, qué terrible, ¿no? Que él haya hecho esto con sus hijos. Además levantó altares, pero altares a Baal. Se volvió realmente un adicto a la idolatría. Nada de lo que Dios hubiera esperado de este rey, él hizo. Porque les vuelvo a repetir, no hizo nada de lo que el Señor en algún momento había dejado establecido como mandato. Todo lugar santo, en cierta manera, lo profanó, lo ensució con esta idolatría que él ejercía. Y todas las conductas que él practicó fueron erróneas. Pero no solo esto, lo peor que cerró el templo de Dios y cerró las puertas de ese templo. Y por el tiempo que duró su mandato, que fueron 16 años, el pueblo no pudo tener un ingreso a ese templo y a la presencia de Dios. Rompió todo lo que eran los utensilios, todas las cosas que se utilizaban para adorarlo, para alabarlo al Señor. Realmente horroroso,
horroroso todo lo que hacía este rey. Provocó que el pueblo directamente se enfriara, que el pueblo se alejara, que tomara distancia de la presencia de Dios. Y acá aparece Ezequías. Él aparece siendo, como le digo, lo opuesto a su padre, totalmente lo opuesto. Quizás él había tenido la posibilidad de haber continuado con este reinado, haber seguido por los mismos pasos y caminos que llevaba adelante Acaz. Pero ni siquiera, porque Ezequías también tenía un mentor, tenía un tutor aparte de su padre, que era Urías. Ni siquiera por parte de él recibió una guía, una ayuda, porque también generaba las mismas prácticas. Era uno con el Padre. Entonces, si tenemos que decir si las enseñanzas, los ejemplos que podía recibir le traían algo bueno, no le trajeron nada bueno a Ezequías. Pero la palabra nos dice que no hubo rey como él, no hubo rey como Ezequías, porque él puso sus esperanzas en Dios y siguió a Dios, guardó sus mandamientos y no solo puso sus esperanzas, sino que puso su fe en Dios. Él, a pesar de haber crecido en un lugar, en un ambiente, con esas personas, con esos ejemplos, Ezequías realmente se fortaleció en el Señor. Y como lo dice su nombre, el nombre Ezequías significa Jehová fortalece. Realmente estaba fortalecido en el Señor. Realmente Dios lo respaldaba. Y los voy a invitar a ir a la palabra. Vamos a ir a la base bíblica en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 29. Y me van a acompañar porque vamos a basarnos en todo el capítulo, ¿sí? Pero vamos a citar algunos versículos. Así que les invito a leer. ¿Lo tienen ya? Si no, igual anote y yo voy avanzando sobre la lectura. Comienza así. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora acompáñeme al versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Acompáñeme
al versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová, por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Hasta ahí. Usted en su casa después lee todo el capítulo si quiere, el capítulo 29. Podemos ver aquí cómo Ezequías fue fiel a Dios, porque comenzó a desechar todo lo que era la idolatría. Y en verdad, quizás recibió una buena influencia, porque lo menciona en el primer versículo cuando habla de su mamá, de su abuelo. Quizás ellos fueron una buena influencia para la vida de Ezequías. Cada vez que puedo leer aquí en la palabra que dice «e hizo», me hacía entender el Señor que debe haber sido que Él lo pensó por mucho tiempo, mientras vio que estaba en el poder su padre y Él no podía hacer nada. Quizás planeó, pensó, se imaginó, analizó cómo ejecutar y llevar adelante. Actuó con prontitud, ¿sí? Fue rápido. En cierta manera, lo que entendemos los cristianos fue diligente. No solamente pensó, planificó, sino que lo llevó a cabo. Actuó con una diligencia eficaz. Dice en la palabra que abrió y reparó las puertas de ese templo, del templo de Dios. ¿Y por qué les decía que era diligente? Porque lo hizo el primer año, el primer mes de su mandato. Es decir, que ni siquiera esperó que pasara un tiempo para ver cómo estaban las situaciones, sino que directamente dijo, esto hay que hacerlo ya y rápido. El templo era un espacio físico en ese momento, porque estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Donde el espacio físico era habitado por la presencia de Dios en ese lugar, ¿sí? Era el lugar elegido por Dios. También vemos que en su diligencia convocó al cuerpo de servicio, convocó a los levitas, llamó al pueblo y los llamó a santidad. Les dijo simplemente así, no con una voz autoritaria, sino sí con autoridad, creo, porque tuvo que actuar con autoridad. Pero no anduvo negociando ni anduvo diciendo algo por si las dudas. Directamente le dijo, vayan, santifiquen y saquen. Santificad y sacad, les dijo. Así de simple. Ni siquiera vio por sus propios intereses. Porque si él era la autoridad máxima, él era el rey de ese lugar, podría haber visto por sus intereses, sacar algún partido de esto. Pero yo me imaginaba que cuando él actuó, simplemente lo hizo entendiendo que él era un hombre de Dios también. No se vio como un rey. El pueblo había dado la espalda a Dios por esos 16 años. Y todas las prácticas que se hacían para Dios habían quedado en el olvido. Los instrumentos quizás fueron desechados. También dice la palabra, inclusive en Segunda de Reyes cuenta que Acaz los rompió. Todo había quedado quizás ahí en el olvido. Pero ellos fueron. También actuaron con diligencia.
respondieron ante este pedido y limpiaron cada rincón y trajeron el orden de Dios. Comenzaron a alinear todo a Dios. Se comenzó a recuperar la adoración, la alabanza, la música. Volvió el gozo. Me imagino esto debe haber sido realmente un verdadero tiempo de Dios. Realmente yo creo que debe haber comenzado un avivamiento después de tanto tiempo en que estaba el pueblo dormido, que estaba frío, que no había buscado de la presencia del Señor, porque todo esto les había tocado justamente un rey, el rey del pueblo de Dios, con toda esta particularidad. Ese rey. Y viene Ezequías a cambiarlo todo. Ustedes me van a decir, sí, interesante la historia, está importante lo que nos estás contando, está claro de que no se cumple la regla de uno y en otro, pero ¿en qué aplica esto a nosotros? ¿Cómo lo puedo ver en mi vida esto? Y ¿sabe qué? Yo siento de decirles que como iglesia, estos últimos días hemos estado oyendo que se nos viene hablando de un avivamiento, de algo nuevo, de un tiempo nuevo, de un tiempo en el que quizás nosotros todavía no nos estamos dando cuenta y no nos estamos imaginando de lo que se viene por parte de Dios. Y la palabra decía que las puertas fueron reparadas y que fueron abiertas. Y les quiero decir que los templos somos nosotros hoy. Hoy somos nosotros esos templos. Hoy sí, la presencia de Dios mora en ustedes. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y así como les digo acá, les digo ahí en Zoom, la presencia mora en ustedes. Las puertas de ese templo es su corazón. Entonces yo me preguntaba mientras leía esta palabra, Señor, nos estás preparando para un nuevo tiempo. Nos estás llevando a un nuevo tiempo. Quiero dimensionar ese tiempo, pero ¿por qué esta palabra, Señor? Y él me decía, ¿cómo están las puertas de tu templo? ¿Cómo están las puertas de tu templo? Aún cómo están esas puertas. ¿Necesitas repararlas? ¿Necesitas que sean abiertas las puertas de tu templo? ¿Que sean restauradas? Quizás muchas veces esas puertas fueron expuestas. Quizás muchas veces esas puertas recibieron ataques y fueron dañadas. Quizás muchas veces el enemigo aprovechó y sacó ventaja. Pero porque no te diste cuenta y le diste lugar. Diste lugar con la duda. Diste lugar a lo mejor con esto que simplemente decía que el pueblo se había enfriado. Y pasó y dijiste, no, hoy no me voy a conectar. Ah, no, hoy hace frío y no voy a ir a la célula. No, mirá, ahí viene de vuelta la hermana. Voy a dejar que golpee la puerta y no voy a atender. O quizás tu líder te mandó un mensajito para preguntarte cómo estabas y no respondiste. O quizás esas puertas simplemente fueron cerradas porque en algún momento hubo frustración, porque en algún momento hubo dolor, hubo enojo. Yo no sé, alguna de las cosas de estas quizás pasaron. Alguna vez quizás fueron afectadas y te costó perdonar. Te costó entender lo que el otro había hecho. Quizás tuviste una diferencia con un hermano, una hermana, quizás con los pastores, con los líderes, con alguien de tu familia, de tu casa. Y esas puertas decidieron cerrarse. Esas puertas decidieron que la presencia de Dios entrara a medias o que directamente no estuviera.
Quizás hubieron situaciones que directamente te dijeron, yo hasta acá llegué. Cosas que te tocó vivir a lo mejor en tu casa. Cosas que te tocó pasar a lo mejor con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y escuchaste muchas veces que te dijeron de que era hasta ahí, que Dios estaba con vos, que te respaldaba, que te acompañaba, pero los cambios no los veías. Los cambios no los veías. Pero hoy el Señor está golpeando. Hoy Él está golpeando esa puerta. Está golpeando las puertas de tu corazón. Esas mismas puertas que a lo mejor cerraste. Él comenzó a golpearlas y está llamando. Está llamando esas puertas en esta noche. Y les está diciendo, tanto al que está en el Zoom como al que está acá, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Estoy a la puerta y estoy llamando y yo quiero entrar. Quiero entrar a ese lugar que es tu corazón. Quiero poder ocupar un lugar en tu corazón y quiero que me entrones dentro de tu corazón. Hoy yo les invito que empecemos a dar ese paso de diligencia. Que comencemos a levantarnos en diligencia y poder decirle, sí, yo quiero ser como Ezequías. Quiero ser como Ezequías. Quiero dar ese paso y atreverme a vivir eso nuevo que tienes para mí. Quiero atreverme a vivir eso nuevo. Quizás ese templo, como ese que estaba con las puertas cerradas, tiene cosas que limpiar. Quizás este templo, y Dios me hablaba primeramente a mí, todavía tiene cosas que sacar. Quizás en ese templo entronaste otras cosas. Quizás en ese templo pusiste a otras cosas en lugar de el Señor. O no solamente cosas. Quizás pusiste personas en un primer lugar. Entonces su presencia no pudo estar. Yo no sé qué es lo que pudo haber pasado, pero en esta hora yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y que comiences a conectarte con la presencia de Dios, que comiences a decirle, precioso Espíritu Santo, sé que tú moras en mí, sé que tú estás en mí. La palabra decía que a pesar de tener inmundicia, a pesar de estar contaminado ese templo y con las puertas cerradas, no había dejado de ser un templo. Hoy el Señor te está diciendo que siempre ha sido templo, más allá que haya cosas que quitar, que haya cosas que limpiar. No has dejado de ser templo, dice el Señor. No has dejado de ser templo. Quizás muchas veces sentiste que con las cosas de Dios estabas a medias. Ahí en el Zoom quizás muchas veces dijiste, ¿cómo hacen? Tienen tiempo de intimidad. ¿Cómo hacen? Tienen tiempo para leer la palabra y la entienden, pero yo leo y no entiendo nada y no sé lo que me quiere decir Dios. Quizás muchas veces te faltó esa intimidad de la que hablábamos. Quizás muchas veces te costó adorarlo con libertad. Hoy Él está golpeando esa puerta y te dice, quiero que me adores, quiero que me alabes, quiero que comiences a romper todo eso que vino a ocupar un primer lugar, pero eso es lo que tienes que desechar, dice el Señor. Eso es lo que tienes que comenzar a sacar de tu templo. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, simplemente deja que Él sea el que comience a ministrarte. Quiero que me adores, dice. Iglesia,
Comienza a ver las cosas por fe. Comienza a ver las cosas como que ya estuvieron hechas. Comienza a verlas como si ya estuvieran hechas. Yo no sé los que están conectados ahora, pero a todas las personas que están conectadas ahí les digo: San Martín, Pilolil, Villa Pegüeña, Moquehue, Aluminé, acá iglesia. Comienza a ver las cosas por fe. Comienza a dar esos pasos en diligencia. Eres templo. Eres templo. Ezequías se destacó por ser un rey restaurador. Hoy eres un Ezequías. Siéntete un Ezequías que vas a dar pasos en diligencia. Siéntete un Ezequías. Ahí donde estás conectado, comienza a decir: yo voy a dar pasos en diligencia. Y voy a ser un Ezequías a partir de hoy. Voy a ser un restaurador. Primeramente un restaurador de mi vida. Porque voy a traer la presencia de Dios a este templo. Voy a pedir que comience a llenar la presencia de Dios este templo. Pero es necesario que me anheles y que me desees, dice Dios. Es necesario que me busques. Porque yo estoy. Comienza a dar esos pasos. Esos pasos que te van a hacer un generador. Un verdadero generador. De ese avivamiento, de ese apasionamiento por el Señor. Viene un tiempo nuevo, estamos escuchando de la iglesia, y Él necesita templos llenos, pero templos llenos de la presencia del Espíritu Santo. A mayor gobierno del Espíritu Santo hay más autoridad de Él. Atrévete a decirle: te rindo todo. Y acá era donde yo me rompía y me desarmaba. Porque el Señor me hablaba primeramente a mí y me decía: ¿dónde está tu corazón, Mónica? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Dónde pusiste tu mente? Ahí está tu corazón. Eso me decía el Señor. A donde llevaste tu mente, estás llevando tu corazón. Y entendía que cuando le habló al cuerpo Ezequías, cuando le habló a los levitas, en esta manera me está hablando a mí y me está diciendo que todo mi cuerpo tiene que estar alineado a las cosas de Dios, que todo mi cuerpo tiene que adorarle, que todo mi cuerpo tiene que buscarle y anhelarle. Hoy Él está llenándote. Él está llenándote. Puedo ver estos templos que se van a restaurar en esta noche. Que todo eso que te impedía adorarle, buscar de su presencia, se está rompiendo. Hay más llenura. Hay más llenura de Él. Puedo ver este nuevo tiempo. Si hoy estás acá y estás ahí, no es una casualidad. Él te eligió. Él te escogió. Y no importa lo que te tocó vivir. No importa en qué lugar creciste y con quién creciste. Porque vos vas a hacer la diferencia. Si te ven diferente, si te comparan, no te asustes. No te asustes. Porque de eso se trata ser un hijo de Dios. Somos diferentes porque somos portadores de luz. Llevamos luz. Somos llamados a llevar luz. Vas a alcanzar a otros con tu diligencia. Y vas a restaurar a otros con tu diligencia. Atrévete a ser un Ezequías. Atrévete a ser un Ezequías. Quizás no eres un rey en lo natural, pero eres un rey en lo espiritual. Has sido plantado para reinar. Y todo lo que el enemigo ha levantado
En tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, donde sea, todo eso puede ser alcanzado por la presencia, porque eres un templo lleno. Eres un templo lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo está contigo y no vas solo, porque quien te sostiene es el Señor. Él es el que te respalda, Él es el que camina. Así que hoy solamente te digo, atrévete a ser un Ezequías y avanza.